Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles el interesante tema acerca de la historia del átomo. ¿Cómo es que nuestro concepto acerca de la división de la materia ha ido cambiando a través del tiempo? En un principio pensábamos que solamente tenía un límite de división justamente hasta el átomo, cuyo significado es sin división. Sin embargo, hoy en día sabemos que también existen partículas subatómicas que nos permiten entender la naturaleza de la materia en su más ínfima porción. Así que acompáñenme a ver cuál es justamente esta historia para que ustedes puedan ver al final de la sesión algunas preguntas que les planteo y que ustedes seguramente van a poder contestar con éxito. Ok. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se divide la materia. La materia se divide, como vemos aquí, en cuerpo, a su vez se divide en partículas, a su vez se divide en moléculas, luego vienen los átomos y, como ya les estaba diciendo al inicio, tenemos también partículas subatómicas, las cuales también se dividen en lo que se conoce como quarks. Vamos a ver algunas definiciones. Bueno, cuerpo, como ya saben ustedes, es la porción limitada de materia. Ejemplos, un adobe, una hoja de papel, una barra metálica, un pedazo de mármol, etcétera, etcétera. Cuerpo puede ser cualquier material. Partícula. Si seguimos dividiendo al cuerpo por medios mecánicos, por ejemplo, es el límite de la división, la partícula, de los cuerpos por procedimientos mecánicos como trituración, pulverización. Así como vemos, por ejemplo, cuando trituramos azúcar hasta convertirla en polvo, cada granito de este polvo constituye una partícula. Molécula. Es la mínima cantidad de materia que puede existir por sí sola, conservando las propiedades de la sustancia original. Hemos visto en las clases anteriores justamente lo que era mezcla, ¿no es cierto? Y después cuando hemos visto sustancias puras, hemos visto los compuestos. Pues bien, la molécula es lo mínimo que puede representar a una sustancia manteniendo las propiedades. Bueno, por aquí dice, se puede obtener por procedimientos físicos como la disolución en agua, la ebullición. Las moléculas están formadas por unidades estructurales más simples denominadas átomos. Así, por ejemplo, la menor porción concebible de agua es una molécula de agua que está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, lo que conocemos comúnmente como H2O. Siguiente nivel, el átomo. El átomo es el límite de la divisibilidad de los cuerpos, obtenida por procedimientos químicos, o también llamadas reacciones químicas. El átomo, mediante su desintegración, da lugar a otras partículas subatómicas, que justamente fue el impulso que le dio a los científicos el conocer si es que el átomo aún tenía más divisiones. Y obviamente sabemos que hay partículas subatómicas tan conocidas como los protones, los electrones, los neutrones. Y bueno, las partículas subatómicas. Algunas partículas subatómicas, por ejemplo, los protones y neutrones, no son auténticas partículas elementales, sino que están a su vez constituidas por otras más pequeñitas, que se llaman quarks. Así que chicos, esta es la división conocida de la materia, de manera que podemos observar que la materia tiene de alguna forma un límite de divisibilidad que anteriormente se conocía como el átomo, pero además del átomo existen otras partículas subatómicas y dentro de esas partículas subatómicas aún así hay partículas más pequeñas cuyo límite es el quark. Muy bien. Ahora preguntémonos, ¿qué son los modelos atómicos? Bueno, los modelos atómicos son representaciones del átomo para intentar dar una explicación de su estructura. Y durante toda la historia de la química, muchas personas intentaron dar una explicación de cómo estaba compuesta la materia. De un modelo planteado, como dice aquí, se deducen sus propiedades, que luego deberán corroborarse experimentalmente.
La química es una ciencia experimental. Si esas propiedades se confirman, el modelo atómico podrá tener validez. De lo contrario, deberá ser descartado y plantear uno nuevo. Bueno, y la pregunta es evidente. ¿Por qué entonces hay diferentes modelos atómicos? Parte de la respuesta lo hemos dicho en la última característica, ¿no? Si el modelo no tiene validez, pues tendrá que ser descartado y plantear uno nuevo. Así que, por ejemplo, acá les tengo una imagen donde vemos la evolución del conocimiento del átomo, ¿no? Que comenzó con Dalton, luego Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger, nombres que vamos a ver a lo largo de estas semanas y observaremos cuáles fueron sus planteamientos acerca del átomo. Y bien, ¿por qué diferentes modelos atómicos? Bueno, la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, a las que llamamos átomos. Al tratarse de partículas tan pequeñas, hace muchos años, como dice aquí, era muy difícil poder explicar cómo estaban formados. Es decir, una limitación era el poder observar. Ya con la invención, pues, de las lentes, los microscopios, podemos observar de alguna manera las partículas más pequeñas. Los científicos trataban de explicar con las herramientas que disponían cuál era la estructura del átomo. A través del tiempo se fueron planteando diferentes modelos atómicos que llevan el nombre del científico que lo ideó, como ya hemos visto en la imagen. Estos modelos atómicos se fueron descartando uno tras otro, mejorando y planteando nuevos hasta llegar al modelo atómico actual. Y bueno, estudiaremos la historia del átomo a través de los principales modelos atómicos. Y bueno, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con uno que incluso es anterior a Dalton, que de alguna manera fue el primero en considerar la palabra átomo. El modelo atómico de Demócrito. Bueno, Demócrito fue un filósofo griego. Aquí está más o menos aproximadamente del siglo V a.C. En el año 450 a.C. aproximadamente desarrolló la teoría atómica del universo, que fue concebida por su mentor, es decir, su maestro. ¿Quién fue? El filósofo Leucipo. Así que acuérdense, chicos. Demócrito, su maestro, Leucipo. Esta teoría no se apoya en resultados experimentales, obvio, porque en ese tiempo la química no era una ciencia, ni siquiera estaba en pañales, sino que se desarrolla mediante razonamientos lógicos por ser una teoría filosófica. Es decir, ellos consideraban que, o sobre todo Leucipo, que la materia era discontinua. Es decir, que tenía de alguna forma un límite. Ese límite lo estableció Demócrito. Es decir, él pensó, bueno, como la materia tiene un límite, el límite de división es el átomo. Justamente la palabra átomo significa sin división. Lamentablemente, esta teoría fue opacada por la teoría de Aristóteles, que según Aristóteles la división de la materia era infinita. Bien, veamos. ¿Cuáles son los enunciados que contemplaba el modelo atómico de Demócrito? Bien, dice aquí, los átomos son eternos e indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles, o sea, totalmente abstrusos. Los átomos se diferencian solamente en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Eso fue lo que plantearon. Lo que planteó Demócrito en base a lo que su maestro le había inculcado acerca de el límite de división que tenía la materia. Bueno, y además afirmaba que toda la materia es una mezcla de elementos originarios que poseen las características de inmutabilidad y eternidad, concebidos como entidades infinitamente pequeñas y por tanto imperceptibles a los sentidos, a las que Demócrito denominó átomos, que significa en griego indivisible, o sea que no se puede dividir. Como les comentaba, justamente por la época de Demócrito, de Leucipo, justamente surgió Aristóteles. No sé si ustedes saben, pero Aristóteles fue un personaje que dominó el conocimiento de aquel entonces y creo que por 1000 años más incluso.
De manera que las teorías de Leucipo y Demócrito lamentablemente se vieron opacadas por las ideas de Aristóteles, que no contemplaba el límite de división de la materia, sino que para él la materia era infinitamente divisible. Muy bien, entonces hemos visto nuestro primer modelo atómico. De alguna manera es un modelo más filosófico. Ahora sí, veamos el siguiente. El modelo atómico de Dalton. Bueno, fue desarrollado a principios de 1800. Se estima que más o menos entre 1803 y 1807 por el científico británico John Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. A su modelo atómico, Dalton lo llamó teoría atómica. Y efectivamente, él escribió un tratado de química más o menos como de 5.000 páginas, imagínense, denominado Nuevo Sistema de la Filosofía Química, y que inspiró a los científicos que vinieron posteriormente, como Lavoisier, qué sé yo, los defensores de la materia, de la conservación de la materia, como en este caso Lavoisier, Joseph Priestley, Cavendish, que justamente apoyados por la teoría de Dalton comenzaron a prosperar en sus investigaciones. Bien, vamos a ver qué postulados contemplaba el modelo de Dalton. Primero, la materia debe estar constituida por partículas, dice, a las que llama átomos, es decir, recoge la teoría de Demócrito, que son indivisibles, ya no se pueden dividir y no se pueden destruir, también dice. Número 2, los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno, tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. Y esto es algo muy importante, porque aquí sí acertó Dalton, en que el hidrógeno, al ser el material, el elemento menos pesado, era lógico que podríamos tomarlo como unidad de referencia. Bueno, en relación al punto anterior, ya sabemos que obviamente no es correcto, porque el átomo sí se puede seguir dividiendo y tiene otros componentes, otras partículas subatómicas, ¿no? Bien, ¿qué más? El número 3. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas, lo cual no es correcto. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Eso sí permanece aún incluso como una noción acerca de la formación de los compuestos. Es decir, por ejemplo, si tenemos el agua, H2O, los átomos de hidrógeno y oxígeno se combinan en forma proporcional en números enteros. Es decir, por ejemplo, 2:1 en el caso del hidrógeno con el oxígeno. 5. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto, lo cual también es aceptado. Y número 6. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de 2 o más elementos, lo cual es correcto. Obviamente que para poder formar compuestos deben unirse diferentes átomos de 2 o más elementos. Bueno, vamos a ver aquí que los símbolos utilizados por Dalton, observen ustedes aquí, él consideraba a los átomos como si fueran esferas, ¿no es cierto? Esferas compactas, que no tienen división. Entonces, miren acá, estos son los símbolos utilizados por Dalton al momento de presentar su teoría. En algunos compuestos acertó, como por ejemplo en el dióxido de carbono, pero en otros lamentablemente falló, como por ejemplo acá consideraba el agua ¿cómo lo consideraba? Si ustedes se dan cuenta, lo consideraba como la unión de hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, lo cual es incorrecto porque sabemos que son 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero bueno, era la teoría de Dalton y que de alguna manera sirvió como primera teoría con base científica para la química.
Y también Dalton contemplaba la ley de la conservación de la masa, es decir, que la cantidad de átomos que se inician una combinación con otra cantidad de átomos debe permanecer al final constante. Es decir, los átomos no pueden perderse, tienen que estar al final en el resultado de una combinación química o reacción química. Eso es conocido como la ley de la conservación de la masa, que ya sabemos que Lavoisier enunció también cuando lo propuso. Bueno, sin embargo, hay insuficiencias que tenemos que decir acerca del modelo atómico de Dalton. Primero, que los átomos están formados por partículas subatómicas y son divisibles. Es decir, existe el protón, el neutrón, el electrón, y eso no lo contempló Dalton. ¿Qué más? Existen átomos del mismo elemento con diferentes masas, es decir, isótopos, que ya seguramente estudiaremos más adelante. Pero ¿qué decía Dalton? Todos los átomos, perdón, del mismo elemento tienen que tener la misma masa, lo cual es, sabemos hoy en día, incorrecto, porque hay isótopos, por ejemplo, del hidrógeno, siguen siendo hidrógeno, pero tienen otra cantidad de masa. ¿Qué más? Existen moléculas formadas por dos o más átomos del mismo elemento, lo cual tampoco lo contemplaba Dalton, porque decía que para que se puedan formar compuestos distintos tienen que ser átomos distintos. Y sabemos que, por ejemplo, el oxígeno puede combinarse consigo mismo, es decir, formar una molécula de oxígeno, O2, el hidrógeno también, molécula de hidrógeno, H2, etc. Y bueno, finalmente este modelo no explica la regularidad de la tabla periódica desarrollada por Mendeleev en 1869. Muy bien. Ahora, mientras esto pasaba, la ciencia iba desarrollándose también de manera experimental y se iba sobre todo a comprobar que la materia tenía también una naturaleza eléctrica. Es decir, que lo que componía la materia tenía que ver mucho con la electricidad, que estaba muy de moda en ese tiempo a través de los experimentos. Ahí está. Justamente William Crookes y los rayos catódicos descubiertos en 1879 daban muestra de la naturaleza eléctrica de la materia. Vamos a ver entonces este video acerca de la experiencia de Crookes con los rayos catódicos. Bien, chicos, vamos a ver entonces el primer video acerca de la experiencia de William Crookes y los rayos catódicos. Estén atentos porque este es un video realizado en un laboratorio donde se va a mostrar justamente la experiencia con los rayos catódicos que se van a desplazar en un tubo en vacío. Así que escuchen, por favor, estén atentos para poder comprender qué es lo que descubrió Crookes.
Y bien, entonces hemos visto justamente este video muy interesante acerca de la experiencia que tuvo William Crookes y los rayos catódicos que descubrió en 1879. Entonces vimos que se dan cuenta que en ese tubo de vacío se comenzaron a trasladar las partículas eléctricas, ¿no es cierto? Obviamente nadie sabía qué partículas eran, pero Crookes hizo importantes averiguaciones. Dedujo que tenían que ser cargas negativas. ¿Por qué razón eran negativas? Notaron ustedes cuando pasaba el imán que se atraían por el polo sur, es decir, eran atraídos por ese campo magnético. Y justamente aquí, como este, digamos así, inicio del tubo era llamado el cátodo, porque desde aquí pasaban las corrientes o las cargas negativas, y el otro era el ánodo. Como las partículas en ese caso se desplazaban desde el cátodo, los rayos se denominaron rayos catódicos. Entonces, William Crookes pensó de que existían unas partículas eléctricas con carga negativa. Sin embargo, él no pudo descubrir, no pudo incidir en que esa partícula negativa simplemente era el electrón. Entonces tuvo que venir otro descubrimiento muy importante que vamos a ver ahorita. Fue Joseph John Thomson el que descubrió el electrón en 1897, haciendo justamente, recogiendo la experiencia de Crookes y, digamos así, perfeccionándola, de manera que demostrando su existencia en este tubo de rayos catódicos, hizo una revolución total a la ciencia química. ¿Por qué? Porque por primera vez se conocía una partícula que pertenecía al átomo. Es decir, ya no podría ser considerado el átomo como algo indestructible, como algo esférico que no tiene más división, sino que sí tiene una parte interior que se llama el electrón. Así que vamos a ver entonces también este interesante video acerca de lo que es el descubrimiento del electrón. Muy bien. Hemos visto justamente el video y resulta muy interesante, ¿no es cierto? Ustedes antes de ver este video, felizmente vieron de manera real el tubo de rayos catódicos. Y justamente Thomson hizo prácticamente una variante del experimento de Crookes, añadiendo los elementos que ustedes ya han visto en el video. Y la pregunta del video era, ¿y qué cosa habría descubierto Thomson? Justamente esta partícula que se desviaba,
¿no es cierto?, hacia el campo eléctrico o campo magnético positivo, era una partícula cargada negativamente, que ya lo había predicho Crookes, pero que en este caso Thomson ya definió o predijo de que esta partícula debe ser considerada como parte del átomo, a la cual denominó el electrón. Y bueno, este es un previo para poder justamente explicar el modelo atómico que continúa. ¿De qué modelo atómico estamos hablando? Del modelo atómico de Thomson, o también conocido como budín de pasas. Veamos. Bueno, fue desarrollado en 1906 por el científico británico Joseph John, también llamado JJ Thomson, quien unos años antes había descubierto el electrón, que habíamos visto ya en la diapositiva anterior. En este modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo de carga positiva. Es decir, están incrustadas las partículas negativas dentro de una esfera cargada positivamente. Los electrones se hallan incrustados en este, al igual que las pasas en un pudín o budín. Por esta analogía, también se lo denomina modelo del budín de pasas. Todo el mundo conoce un budín, es como algo sólido, ¿no es cierto? Y cuando le añaden pasas, encontramos al momento de partir al budín las pasas incrustadas por dentro, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el modelo que concibió Thomson. Los electrones se distribuyen uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se considera como una esfera con carga positiva, con los electrones repartidos como si fueran granitos, ¿no? Gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad, como justamente hemos visto en la diapositiva y en los videos anteriores. Y aquí está justamente Thomson, y aquí tenemos un gráfico del modelo que él propuso, ¿no? Los electrones son las cargas negativas en color verde, dice aquí, incrustadas en una estructura con carga positiva en color naranja. Y es más, al interior también están esas partículas negativas, pero están dentro de una estructura positiva que vendría a ser el átomo en sí. Muy bien. Sin embargo, rápidamente podemos notar algunas insuficiencias del modelo atómico de Thomson. Primero, que hace predicciones incorrectas sobre la distribución de las cargas dentro de los átomos, es decir, cómo están distribuidas al interior las cargas negativas con positivas. ¿Qué pasa cuando hay si supuestamente los átomos giran o están en desplazamiento, cómo es que no generan una mayor carga dispar entre lo negativo y lo positivo? Entonces, eso no podía explicar el modelo de Thomson. No podía explicar cómo era la dinámica al interior. Entonces, solamente él pensó, bueno, que las cargas están incrustadas, nada más, ¿no? Entonces, no le dio una movilidad al electrón. Sin embargo, él sabía de que los electrones tenían movilidad. Tampoco explica la regularidad de la tabla periódica, que había sido desarrollada por Mendeleev en 1869, según la cual los elementos están dispuestos en orden creciente de número atómico. ¿Qué más? La teoría no menciona nada acerca del núcleo atómico, obviamente porque no se había descubierto, pero, es decir, no sabíamos nada de protones, de neutrones, nada de eso. Sin embargo, la teoría fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, y gracias a eso Thomson logró un premio Nobel de física, la teoría contemplaba la existencia de una partícula dentro del átomo, cosa que eso no se podía concebir anteriormente. Y ese fue el gran mérito de Thomson. Bien, chicos, les dejo estas preguntas para que puedan comprobar lo que han aprendido en esta sesión. Ya saben, deben completar los espacios de acuerdo a lo que aprendieron justamente en la clase. Gracias una vez más y felicitaciones por el esfuerzo y atención que siempre me brindan semana a semana, deseándoles que puedan tener una mejor experiencia siempre a través de la guía virtual, ya sea a través de las diapositivas, a través de las clases por Zoom, que también seguramente esta sesión la vamos a tener que reforzar la próxima semana a través de las clases virtuales, en este caso a través de la plataforma Zoom. Y no se olviden también de que las evaluaciones virtuales se recomienda
darlas después de la plataforma, después de que tengamos una clase simultánea. Así que chicos, cualquier pregunta, cualquier consulta, háganla a través de la guía virtual o esperen también a la próxima sesión en simultáneo cuando tendremos la próxima clase. Así que chicos, ya saben, cuídense, no estén saliendo de casa mientras que no se levante la cuarentena. Es cierto que ya a partir justamente del 18 de mayo va a haber una ley en la que pueden salir, pero todo depende. No hay que estar exponiéndose tampoco a los riesgos del contagio con el coronavirus, con el COVID-19. Bien chicos, cuídense bastante. Nos vemos.